Muy bien. Entonces, no te olvides el tema más importante, coronario, ¿no? ¿Difícil? No. Probablemente en todo lo que te he hablado te puede ocasionar unas 40, 50, 60 preguntas tranquilamente. Es el tema más bravo de todos los temas dentro de cada uno de los temas patológicos de coronaria. ¿Ok? Muy bien. Hipertensión arterial es un tema que hay que dominar. En el ENAN es importante el diagnóstico, muchachos. ¿Ok? La hipertensión arterial se define como la presión mayor de 140 con 90. ¿Ok? Presión arterial mayor de 140 con 90. Doctor, pero yo he visto en la guía del 2017 que salió que cambiaron las modificaciones. Sí, probablemente, pero en Perú te van a aplicar la guía del 2015, que es de hipertensión, y probablemente todavía te manejemos el séptimo comité, que el corte es más de 140 con 90. ¿Ya? Lo importante que tienes que recordar es que tienes que tener mínimo 2 mediciones. Entonces, si a ti te ponen un caso clínico donde el paciente sea hipertenso y tenga una medición, tienes la obligación moral de tener otra medición antes de iniciar el tratamiento médico. Esa es pregunta, por ejemplo, ¿no? Te ponen paciente mayor de 140 con 90, florazo, y te dicen ¿cuál es el siguiente paso? Y te ponen fármacos, y tú te emocionas y marcas fármacos. Y te habían puesto que ha venido por primera vez a tu consulta. La alternativa, ¿cuál era? Una segunda medición. ¿Ok? Entonces no te vayas a emocionar, pregunta tipo de ENAN en diagnóstico, esto es bien frecuente, en tu serum tú vas a manejar esta cosa. Frecuente. Incluso es un programa, es una estrategia sanitaria. Cuando tú escuches estrategia sanitaria en el serum, significa que te enyucaron un programa. ¿Ok? Estrategia sanitaria de enfermedad crónica, que es el manejo de las enfermedades crónicas, está la hipertensión. ¿Ok? Entonces tienes que saber cómo diagnosticas. Si lo has dado fármaco a la primera vez que lo vistes o a la segunda vez que lo vistes. Y en cada vista tienes que hacerle 3 mediciones según la guía. Antes de comenzar la charla, en el medio de la consulta y al final de la consulta. Son 3 mediciones. Entonces son bien estrictos en ese tema. ¿Ah? Muy bien. Luego tienes que aprender también a diagnosticar lo que son las crisis hipertensivas. La crisis hipertensiva es cuando la presión arterial es mayor o igual a 180 con 120. ¿Sí? Y la crisis puede ser una emergencia o una urgencia. En una emergencia hay generalmente implicado daño en órgano. ¿Ok? Daño en órgano. En cambio, en una urgencia no es implicado el daño en órgano. Entonces, eso es importante para tomarlo en consideración. ¿Ok? En emergencia, daño en órgano. Por ejemplo, ¿no? Tiene más de 180 con 120 y tiene un ACV, daño en órgano. O tiene una crisis hipertensiva y tiene dolor en la espalda interescapular, que es disección aórtica, daño en órgano. ¿Sí? Entonces, cuando te focaliza un órgano con la presión, tú vas a decir emergencia hipertensiva. ¿Ya? Entonces, así, esa es la parte ahorita de diagnóstico. Esta es la clasificación del 2017, la cual hizo que se aumentaran el 15% de hipertensos en los Estados Unidos. ¿Ya? Pero tiene toda la validez del mundo, ¿eh? Tiene más de 500 estudios en los cuales han cambiado las normas y bueno, comenzamos a poder diagnosticar todos estos cuadros, ¿no? Distintos en diferente manera. Este de acá, este cuadrito es el que tú te vas a tener que aprender, ¿ya? Esta es la del séptimo comité todavía, ¿ok? Donde lo normal, donde manejan este término, presión elevada, 120 con 129, hipertensión estadio 1, no, que este es el último, está bien, este es el último, el 2017. Hipertensión estadio 1 lo consideran a partir de 130, ¿ya? Es la última guía, pero nosotros vamos a manejar el de 140 con 90, que es del séptimo comité, ¿ya? Y que se mantuvo el 2003, tuvo una actualización en el 2013 y se quedó hasta el 2017 con este concepto. A partir del 2017 comienza a aplicarse esta clasificación. ¿Ok? Donde actualmente en Estados Unidos a todos los patas que tengan más de 130 le consideran hipertensos. ¿Ok? ¿Cuánto bajaron? 10. En esos 10 aumentaron 15% el número de hipertensos en los Estados Unidos. De la noche a la mañana. ¿No? De la noche a la mañana aumentaron 15%. ¿Por qué? Porque dicen que los famosos prehipertensos, que antes eran estos, los que tienen presión elevada,
pero que no son hipertensos todavía, en la antigua guía, terminan al final convirtiéndose en hipertensos. Por eso es que elevaron de una vez el corte y dijeron, no, a partir de 130 ya podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces, esto nada más te lo dejo de manera referencial, ¿no? Solamente quiero que sepas que a partir de 130, según la nueva guía, es hipertenso. Pero en las preguntas del ENAM probablemente todavía se va a manejar esto como se sigue manejando en residentado médico. ¿Ok? Entonces, con fines de las preguntas, esto es del séptimo comité, y así te van a preguntar. Te van a hacer grado 1 mayor o igual a 140,90 y grado 2 mayor o igual a 160,100. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es la causa de hipertensión arterial? Las causas son primarias y secundarias. El 90% de las causas son primarias, o sea, no sabemos la causa. ¿Ya? En las causas secundarias solo 10%, de los cuales las causas renales son lo más frecuente. ¿Ya? Doctor, ¿y cómo tú sospecharías, así nomás en la pregunta, si es causa primaria o secundaria? Mira, los patas que tienen hipertensión entre los 30 y 50 años desarrollan, generalmente son primarios. En cambio, los patas que desarrollan secundario generalmente debutan antes de los 30 o después de los 50. En ellos sospechas probable origen renal. Otras causas aparte del renal son las endocrinopatías. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales en las mujeres es una causa que también se puede dar en estas situaciones. ¿Ok? Al fondo están escribiendo, está oscuro. Prenda la luz que está por ahí. Creo que está en versión cine. Sí, ahí hay un... O está allá, creo. El al fondo creo que es. Préndele la luz para que la gente tenga rumacos. ¿Alguien que le ayude? Hay un botoncito que dice on. Ahí está la gente, tenga rumaco, la gente con la cancha. Nada. Muchas gracias, señorita. Doctora, no, señorita. Bueno, factores de riesgo cardiovasculares. Todos los factores de riesgo cardiovascular te pueden dar hipertensión arterial. Todos, pues, definitivamente, ¿no? Las pruebas solo te pido 3. ¿Ya? Esto, la guía te dice todo, inclusive le han metido ecocardio, le han metido todo, en verdad, microalbuminuria, todo le han metido en la guía. Pero hay 3 que tú no puedes dejar de pasar. ¿Ya? La primera es el perfil bioquímico, que es la famosa glucosa, urea y creatinina. La segunda es el EKG, para descartar hipertrofia ventricular izquierda y arritmias asociadas, como la fibrilación auricular. Y la otra es el examen de orina. ¿Por qué? Porque tienes que descartar proteinuria. ¿Ok? Porque hay glomerulosclerosis y hay microalbuminuria como marcador precoz. ¿Ya? Entonces hay que tener esas cosas en consideración. ¿Ya? No te olvides esos detallitos. Todo lo demás, doctor, también le puedes solicitar, no hay roche. Porque acuérdate que la hipertensión es un marcador cardíaco. Es un marcador, termina siendo un marcador. Entonces, como es un marcador cardíaco, tienes que pedirle todo para ver que todos los demás sistemas estén bien igual. Pero 3 cosas básicas, porque mira, esto hay en tu serum. Esto, bueno, a veces hay en tu serum. Examen de orina puede haber en tu serum. ¿Ok? Entonces tienes que recordar esos 3 detalles. Luego tienes que recordar las repercusiones que hace la hipertensión en los órganos. Por ejemplo, en el corazón hay hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a encontrar la famosa cardiopatía hipertensiva, ¿no? Que hace la famosa insuficiencia cardíaca diastólica. Es factor de riesgo cardiovascular para cardiopatía isquémica y también es parte o crea, ¿cuál es la arritmia que más asocia hipertensión? Fibrilación auricular. Esa te van a preguntar, ¿eh? Fibrilación auricular. A nivel del sistema nervioso central, no se olviden, por favor, que la hipertensión, chicos, es factor de riesgo de ACV. Hay 2 tipos de ACV, doctor, isquémico y hemorrágico. ¿Cuál hace más la hipertensión arterial? Hace más isquémico. ¿Ya? Y es justamente por origen, hace trombosis. ¿Ya? Pero cuando es un hemorrágico, es un factor de riesgo más importante para el hemorrágico. Como factor de riesgo más importante de hemorrágico, pero ¿cuál es el origen más frecuente de ACV asociado a la hipertensión? Isquémico.
¿ya? Isquémico. No se vayan a olvidar, confundir allá. Muchos se van de cara. Ay, está hipertenso, se le rompió una arteria. ¿Puede ser un factor de riesgo ser hipertenso para romper una arteria? Por supuesto. Pero el origen de un ACV por una hipertensión, probablemente el origen más frecuente, y es más frecuente, isquémico. ¿Ya? Trombótico. Doctor, me duele la cabeza, creo que soy hipertenso. Solo duele la cabeza si la presión arterial diastólica es mayor de 120. Si no, no duele. Finta, es hambre. ¿Ya? 3. Ocular. Puede haber retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva tiene 4 grados. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál te preguntan más, doctor? El papiledema. El papiledema. El papiledema se ve mucho en la hipertensión maligna. El 3 se ven los exudados y las hemorragias. En el 2 se ven los famosos cruces arteriovenosos. Y en el 1 se ve la diferencia de calibre de arteria y vena. Bien yuca ver la 1, pero las preguntas clásicas es el 2 y el 4, ¿no? Últimamente han preguntado el 3, últimamente han preguntado el 3 que no preguntaba. Entonces hay que dominar eso de la clasificación de la retinopatía hipertensiva. ¿Ya? A nivel del riñón, ¿qué complicaciones puede haber? La nefroangiosclerosis. La nefroangiosclerosis. El glomérulo se pone duro y comienza a evolucionar. Si tú no lo controlas, y lo controlas con yecas generalmente, vas a tener una insuficiencia renal. ¿Ya? Chicos, ¿cuáles son los orígenes de la insuficiencia renal crónica? Primera causa, diabetes. Segunda causa, hipertensión arterial. Tercera causa, glomerulonefritis. Eso hay que manejar, ¿ya? Puntualmente. Muy bien. Fluxograma de manejo. Tenemos el manejo médico, no farmacológico. Acá están los grados de recomendación. ¿Ok? Todo lo que hace, ¿no? La famosa dieta DASH, ¿no? Te va a ayudar. ¿Sí? La reducción del peso no le han dado tanta bola. ¿Por qué? Porque tienes que bajar más o menos un promedio de 15 kilos para poder bajar más o menos entre 5 a 10 milímetros de mercurio. Entonces como que las metas no se están logrando, por eso que le han bajado. ¿Ok? Pero la dieta sí sirve, la reducción del consumo de sal sí sirve, pero ojo, la reducción del consumo de sal sirve, pero no es porque comes más sal te vuelves hipertenso, eso no ocurre. Así que no le echo mi sal a mi paltita porque me va a dar hipertensión. No, mentira. No está asociado, por si acaso, ¿ya? No está asociado. Pero sí te ponen, cuando estás en camino a la hipertensión, sí te dicen, oye, reduce el consumo de sal, ¿no? La actividad física siempre está ahí presente, evitar el consumo de alcohol. Ojo, alcohol, chicos, ustedes, alcohol también sirve. El tabaco, por favor, principal factor cardiovascular, también sirve, ¿ya? Si te preguntan, ¿no? ¿Cuál es más fregado para el corazón, tabaco o alcohol? Tabaco, ¿no? Definitivamente es brutal. El tabaco hace endurecer las arterias como piedra. Cuando le metes punto a la coronaria se dobla la aguja del problema 7 ceros. ¿Ya? Muy bien, en el manejo farmacológico te voy a poner un detalle muy interesante para que te acuerdes toda la vida, que lo vamos a hacer chiquito. De manera muy práctica te lo voy a hacer aquí. Mira, la hipertensión, tenemos los IECAS, tenemos los ARA2, tenemos las tiacidas, tenemos los calcio antagonistas, ¿ya? Te vas a acordar así. Esas son la primera línea de manejo. Muy bien. Cada vez que te pregunten cualquier cosa, ¿cómo comienzas un manejo de hipertensión? Siempre marca YECA o ARA2. ¿Ya? Entonces es la primera línea de manejo. YECA o ARA2. ¿Cuándo no marcaría YECA o ARA2? Cuando la depuración renal es menor de 30. Si la depuración renal es menor de 30, pasas a su prima el calcio antagonista. Si te dicen que el pata tiene diabetes, YECA o ARA2 porque tiene efecto antiproteinúrico. Pero si te ponen que la depuración es menor de 30, no le des. ¿Por qué? Porque eleva potasio y puede matarte. Entonces ahí comenzamos con calcio antagonistas. ¿Cuál de los calcio antagonistas está metido ahí que ha sacado más puntaje? Nifedipino. ¿Ok?
También tenemos el amlodipino, ojo, NIFE y AMLO. ¿Recuerdas los otros que era verapamil y diltiazem, era más antiarrítmico, pues, ¿no? Clase 4. Bien, segunda característica. Doctor, la tiazida la voy a usar cuando no controlo con YECA o ARA2. No controlo con YECA o ARA2, agregaré tiazida. O sea, la tiazida es complemento. ¿Ya? Para tú evaluar un fármaco antihipertensivo, ¿cada cuánto tiempo se evalúa un fármaco antihipertensivo? Cada 3 semanas. Por eso es que los primeros 6 meses el pata se controla cada mes contigo. Y después de 6 meses, si está controlado, cada 3 meses. ¿Ok? Eso es dato clave, ¿eh? Lo que te acabo de decir es dato clave. ¿Ya? ¿En quién comenzaré un calcio antagonista de inicio? Bueno, en un paciente renal con depuración menor de 30 y en un paciente característicamente anciano con la famosa presión arterial sistólica elevada. ¿Qué es eso? Mira, normalmente la presión arterial, chicos, tiene 2 números, ¿no? El primer número es la presión con que sale la sangre de tu corazón y el segundo número es la presión de tus vasos sanguíneos. Entonces siempre se eleva primero la presión de los vasos sanguíneos y después se eleva esta. ¿Sí? Pero ¿en qué circunstancias se podrá elevar primero esta y luego esta podrá ser normal? ¿En qué circunstancias? En los ancianos. Algunos ancianos, no todos, ¿no? Algunos ancianos. ¿Ok? Cada vez que te pregunten presión sistólica aislada, marcarás ¿qué cosa? Calcio antagonista. ¿Ok? Calcio antagonista. Preguntas. Doctor, los YECAs y los ARA2. Los YECAs 13% tienen un efecto adverso frecuente. ¿Cuál es? Tos. ¿Ya? Los ARA2, ¿cuál es su efecto adverso más frecuente? Mareos. Doctor, las tiazidas, ¿alguna recomendación con las tías? Mira, las tiazidas no se usan con depuración renal menor de 40. Por eso siempre te digo que no hay tías menores de 40. ¿Ya? Otra, la tía tiene muchos problemas. ¿Se le sube el colesterol a la tía o no? Por lo tanto, la tiazida te eleva los lípidos. A la tía se le sube la glucosa o no. Tiene problemas de hiperglicemia. A la tía se le puede subir el ácido úrico. No se usa en la gota. ¿Ok? Entonces, acuérdate esos detalles técnicos con las tías. ¿Ok? Bien. Doctor, efecto adverso más frecuente del calcio antagonista. Edema de miembros inferiores. Edema de miembros inferiores. ¿Ok? Edema de miembros inferiores. Entonces, chicos, con lo que les acabo de decir, tú puedes diagnosticar 20.000 preguntas, ¿no? Doctor, si tengo un paciente que está tomando un antihipertensivo, pero tiene colesterol elevado, ¿qué fármaco probablemente le voy a suspender? Tiazida, buena. Doctor, si tengo un paciente que tiene insuficiencia renal crónica, así te dicen, insuficiencia renal crónica, y te ponen un potasio de 8, ponte, y está hipertenso, ¿con qué fármaco debería iniciar? ¿Qué marcamos? ¿Con? Más fuerte. ¿Está escuchando más la campana que ustedes? ¿Más? ¿Cómo? Calcio antagonistas. Porque te está poniendo el caso así, te la está regalando. Paciente diabético, hipertenso, así a secas, ¿qué marcas? YECAs. Siempre YECAs, por el efecto antiproteinúrico. ¿Ya? Paciente anciano con 170 con 80, ¿con qué inicias? Calcio antagonistas, ¿no? Y buscas ahí amlodipino, típicamente. En ellos más el amlodipino y en los renales más el nifedipino, ¿ya? Ese dato ese es un tip, una pepa, ¿ya? Pero en ambos, calcio antagonistas,
¿Ya? Entonces, ¿las metas cuáles son? Las metas actualmente son en pacientes mayores de 60 años, tú puedes aguantarle hasta 150,90 en los mayores de 60. Tú puedes aguantarle, pero ya cuando tiene más de 150,90, ahí sí le aplicas fármacos, no hay forma. Y a todos los demás, siempre la meta tiene que ser que tenga menos de 140,90. ¿Ya? A todos los demás. A los diabéticos, ojo, a los diabéticos estamos utilizando actualmente, tú sabes que hay 20.000 guías para el manejo en la diabetes, ¿ah? Cada uno se mete. Nosotros nos aplicamos mucho a la ADA, ¿ok? A la ADA. Entonces, menos de 130,85. Controlar un diabético. ¿Ya? Porque la hipertensión evoluciona mucho, el problema retinopático más el problema diabético es más fregado al ojo, tiene más problemas a nivel cardíaco también, entonces, mucha vaina, le aplicas eso. Entonces no te olvides que la presión, los fármacos de primera línea son los YECAS, el diurético, los ARA2, los calcioantagonistas, ¿no? Doctor, y bloqueo, los beta bloqueantes no son de primera línea, son de segunda línea. ¿Pero qué quiere decir segunda línea? Que tú los usas por otra causa y tiene un efecto antihipertensivo, pues, de segunda. Estos fármacos, ¿ok? Cuando tú comienzas a usar, ya sabes cómo comenzar a usar cualquiera de los que te he dicho. Siempre el control tiene que ser cada mes por 6 meses. No te olvides eso. Y después ya, cada 3 meses. Siempre y cuando el pata esté controlado. Por eso que lo citas cada 3 semanas hasta tener un control ideal del fármaco. ¿Por qué no, doctor, hoy día comienzo y me ves mañana a ver si me controló? No es así. Tiene que todo tu cuerpo adaptarse a la nueva circunstancia del fármaco. ¿Ok? Entonces cada 3 semanas te voy chequeando y vamos viendo para controlarte la presión arterial. Así tú vas a conocer y vas a controlar a tu paciente. Tú ya mañana puedes comenzar. ¿Cuál es la diferencia? Tú ahora tienes que saberte las dosis nomás. ¿Sí? Busco en AYECAS, ARA2, nada más. Pero tú tienes que, lo más importante es saber cuándo inicio algo y cuándo corto, cuándo subo. Por ejemplo, si el pata toma un YECA, toma un calcio antagonista, van 2, más un diurético, van 3, y no controla, se llama hipertensión arterial refractaria. En estos pacientes, ¿con qué comienzas? Con metildopa. O sea, te vas de frente al cerebro. Metildopa, acción central. ¿Ok? Y si acá te pongo unos tratamientos de elección típicos, ¿no? Si es diabético, dale YECAS. Si es hipertensión sistólica aislada, calcio antagonistas. Si es cardiopatía isquémica, YECAS. Si es nefropatía, YECAS. Si es insuficiencia cardíaca sistólica, YECAS. Disfunción del ventrículo izquierdo, YECAS. Migrañas, puedes usar beta bloqueante, tiene un efecto adverso, un efecto beneficiario. La hipertrofia prostática, alfa bloqueante. Feocromocitoma, alfa bloqueante. Embarazo, puedes darle metildopa, hidralacina también. ¿Ya? Es solamente como para que tengas un referente. Crisis hipertensiva. Si tengo una crisis hipertensiva, presión arterial mayor o igual a 180 con 120, yo tengo que definir si es una emergencia o una urgencia. Doctor, si es una emergencia, ¿el objetivo cuál es? Bajar la presión arterial en menos de 1 hora. Y si es una urgencia, bajar la presión arterial en menos de 24 horas. ¿Ya? Si es una emergencia, el objetivo debe ser bajar el 25% de la presión arterial sistólica, generalmente para no hacer un daño, por ejemplo, en el cerebro y no aumentar la zona de penumbra. ¿Ya? Eso es muy importante. Esos son manejos que vas haciendo. Con respecto al fármaco, las emergencias se manejan con endovenosos y las urgencias con vía oral. Las emergencias endovenosos tenemos al nitroprusiato y también a la nitroglicerina. Y en los vía oral tenemos al captopril y al nifedipino. Pero el nifedipino en dosis de 30, no te vayas a confundir con 10 porque le haces un efecto rebote bravo. Vasodilata muy rápido cuando es 10. En cambio el 30 tiene un efecto retard que se va acomodando el paciente. ¿Ya? Entonces ya sabes cómo entrarle a cada uno de los 2 tipos de crisis que pueden haber. ¿Ok? Muy bien.